Bueno, buenas noches, daremos inicio con la clase. Entonces el día de hoy vamos a hacer algo un poquito más práctico. Vamos a hacer un ejemplo de estructuración de una red WLAN empleando equipos Ubiquiti. Lo que en particular lo que es la solución Unify de Ubiquiti. Bueno, el día de ayer yo les comentaba de que dependiendo del fabricante con el que ustedes trabajen, este le va a ofrecer diferentes soluciones para manejar su controlador. Nos acaba de descarga de Ubiquiti. Y en particular Ubiquiti, que es con el que vamos a trabajar hoy día, tiene diferentes lugares donde ustedes pueden instalarlo. El clásico, el más sencillo de todos, era mediante la instalación en Windows, por ejemplo. Podías descargarlo directamente en tu computadora y lo instalabas con un programa y desde ese momento tu computadora Windows se convertía en un controlador inalámbrico. Luego ellos habilitaron la opción para poder hacer lo mismo en otros sistemas operativos como Mac OS, Debian, Ubuntu y derivados de Debian Ubuntu que también son compatibles. Ahora, esto dio la posibilidad de que en lugar de tener que instalar una computadora con Windows, porque si bien es sencillo, ahorita vamos a hacer la instalación para que vean. Si bien no tiene nada de especial porque no requiere demasiadas opciones, lo malo de tener que instalarlo en una computadora con Windows que va a trabajar como controlador es que el controlador no va a tener hardware dedicado y va a depender completamente de que la computadora esté encendida o no. Si esta es una computadora que nosotros vamos a tener encendida de forma permanente y no es una computadora para algún usuario, sino es una computadora dedicada a dar servicio. Fíjense aquí, por ejemplo, una vez que lo abro, va iniciando el software, el programita de controlador. Si yo no voy a utilizarla para nada más, podemos manejarlo de esta manera. Puedo yo tener una computadora con Windows dedicada a ser un controlador. Ahora esto... perdón, me sale una alerta para permitir a través del antivirus. Bueno, esto no es una solución muy factible porque este no es un programa nativo de un servidor Windows. O sea, si yo tengo servidores Windows 2012, 2016, este programa Unify no es necesariamente nativo o compatible con todos los demás servicios. Entonces pueden llegar a tener uno que otro problema. Entonces, ¿qué pensaron los de Ubiquiti? Pensaron en la posibilidad de ofrecerte que vos lo instales en algo un poquito más práctico. Por ejemplo, que puedas instalarlo en Linux. Y al no ser necesario una interfaz gráfico en el sistema operativo como tal, se hace mucho más simple. Entonces vos te instalabas tu computadora con Linux y podías instalar este programa. Obviamente esto ya conllevaba otras cosas. Por ejemplo, tal vez yo no quería dedicar una computadora o un pedazo de hardware a todo esto, sino que lo que quería es tal vez compartir el recurso de computadora, de hardware, con otros programas diferentes. Entonces, lo que hacíamos era optar por un servidor Linux que se dedica a hartas cosas o máquinas virtuales, por ejemplo. Ahora, otro extra que se dio, que también se recomienda para hacer este tipo de trabajo, es el manejar algún hardware más pequeño. Por ejemplo, hay mini PC que ustedes pueden utilizar, o también están los Raspberry Pis, por ejemplo, que igual sirven, tienen su distribución. Ya cambió el nombre, antes era Raspbian y ahorita no me acuerdo el nombre. Pero ya te permiten hacer la instalación de un sistema operativo tipo Linux en este dispositivo y no necesitas demasiada inversión, demasiado hardware. Aparte que el controlador como tal no es tan exigente de recursos, así que funciona bien. Ahora, otra buena alternativa a esto, y que de hecho se vuelve un poquito más eficiente todavía, es el manejo de
de máquinas virtuales, de donde ustedes, en lugar de tener que compartir, por ejemplo, de instalar un servidor con Debian, por ejemplo, y ahí le instalan su servidor web, DNS y su controlador inalámbrico. Ahí lo malo va a ser que estamos dependiendo de un solo sistema operativo para manejar 3 servicios diferentes. Y el rato que yo haga algo que afecte el sistema operativo, que afecte su funcionamiento, no voy a perder un servicio sino varios. Entonces se opta un poco más por el manejo de máquinas virtuales. Ustedes han conocido, por ejemplo, ¿qué hipervisores conocen? ¿Quién me puede decir qué hipervisores conocen o han utilizado? VirtualBox, VMware. Muy bien, VirtualBox, por ejemplo, VMware. Ahí tenemos dos. Y dependiendo, por ejemplo, VMware tiene diferentes productos. Tiene VMware Workstation, por ejemplo. Tiene VMware EXI o ESXi. Tenemos también Hyper-V, por ejemplo, de Microsoft. Como mencionaba su compañero, tenemos VirtualBox de Oracle. Tenemos Proxmox, por ejemplo, que es un programa open source. Hay también la posibilidad de emular en base a QM, de emulación mediante KVM. O sea, hay varios tipos de maneras de poder hacer una virtualización de sistemas operativos. Ahora, yo podría, por ejemplo, y uno de los más comunes, porque de paso es gratis, es VirtualBox. Yo podría venir aquí a mi VirtualBox en mi computadora con Windows y puedo instalarle una máquina virtual que va a trabajar como servidor, como controlador inalámbrico. Ahora, esto no es tan útil, porque para eso lo puedo instalar en mi computadora. VirtualBox como tal es un hipervisor generalmente empleado para pruebas, debido a la categoría de hipervisor que tiene. ¿Alguien sabe la diferencia entre un hipervisor tipo 1 y tipo 2? Bueno, aquí vamos a arrancar con esta imagen. Entonces, lo que es VirtualBox, lamentablemente es un hipervisor de tipo 2. Aquí lo pueden ver en la imagen, son los de la derecha. ¿Cuál es la diferencia? Que el hipervisor de tipo 2 funciona por encima de un sistema operativo. Es decir, trabaja sobre otro sistema operativo. Por ejemplo, ustedes instalan Windows y sobre Windows instalan VirtualBox. Funciona muy bien, ahí tienen otros ejemplos. Por ejemplo, bueno, aquí no sé por qué lo han puesto WM, pero VMware. En realidad deberías decir VMware Workstation. ¿En qué voy a buscar otra imagen? Porque lo han escrito todo medio mal aquí. A ver. Tampoco me gustó esta. Ahora vamos a la nomás a la que está mal escrita. Y yo lo corrijo. VMware Workstation. Yo que lo tengo acá, a ver. No lo tengo instalado acá. VMware Workstation, tenemos VirtualBox, tenemos VirtualPC. Ustedes, los que han instalado GNS3 han visto VirtualPC, es lo que se utiliza para emular. Es un ejemplo de manejo de VirtualPC. Se trata de programas que ustedes pueden instalar por encima de otro sistema operativo. Funciona bien, o sea, podés emular máquinas virtuales, exactamente lo mismo que trabajar con cualquier otro hipervisor, pero la diferencia está a la hora de utilizar los recursos. Normalmente, a la hora de crear una máquina virtual, tu mismo hipervisor, perdón, te va a recomendar que un cierto límite. Por ejemplo, mi computadora tiene 32 GB de RAM. Si yo quiero pasar de 24 GB, me lanza una advertencia. Y fíjense que ya está aquí en color rojo. Y me dice, ¿está seguro? Miren, de paso no me ha lanzado la alerta, pero me coloca de color rojo, primero de color naranja y luego de color rojo.
y me dice cuánto es el máximo que recomiendan antes de empezar a tener problemas. Ahora, yo tengo 32 GB de RAM. ¿Por qué no puedo utilizar esos 32 para dedicarlos a máquinas virtuales? Porque al ser un hipervisor de tipo 2, tiene que dedicar cierto recurso al sistema operativo que hace funcionar todo. O sea, no puedo pasarle todos los recursos a las máquinas virtuales y esperar que el Windows que los mantiene siga funcionando correctamente. Entonces hay una limitante. Además de eso, que muchas de las herramientas de hipervisor tipo 2 no vienen con automatización de inicio de máquinas virtuales. Por ejemplo, ustedes pueden programar, pueden hacer hartas cosas para que funcione así, pero no es algo nativo. Entonces, usar un hipervisor de tipo 2 para un entorno de producción, para una red real, vamos a decir, no es muy buena idea. Nos puede llegar a afectar. Entonces optamos por el otro lado, por el hipervisor de tipo 1. El hipervisor de tipo 1, en cambio, es uno que el programa hipervisor es el sistema operativo también. Ustedes no instalan ningún Windows, nada, instalan el sistema operativo como tal. Por ejemplo, está Hyper-V, lo vamos a dejar ahí entre medio. Sí, es un hipervisor de tipo 1, pero lo vamos a dejar ahí. Porque de todas formas tienen que instalar un Windows normal, pero el programa viene el sistema operativo ya programado para hacer servidor Hyper-V. Nos vamos a enfocar en EXI, ESXi, que les olvidaron la I, que es el producto tipo Enterprise de VMware. Aquí vamos a mostrarles algo. Entonces, ¿qué hacen? Los fabricantes, por ejemplo, ustedes compran un servidor Dell y lo quieren dedicar para el manejo de máquinas virtuales. Lo que ustedes tienen que hacer es pedir que venga o ustedes instalarle EXI. Que el instalarlo es gratuito, ustedes pueden encontrar el ISO pues, en la página oficial de VMware, se puede descargar creando una cuenta sin gastar nada. Incluso VMware te da una licencia gratis para tu servidor EXI con ciertas limitantes. Y de ahí vos podés manejarlo todo desde una interfaz web. Por ejemplo, este es un servidor Dell que su sistema operativo es VMware EXI. Este servidor, bueno, tiene bastante capacidad, tiene 40 CPU, 40 núcleos, perdón, 128 GB de RAM, etcétera. Y por encima de este servidor podemos empezar a montarle diferentes máquinas virtuales. Entonces el recurso va directamente a trabajar para las máquinas virtuales. No desperdiciamos casi nada de recursos en este sistema operativo. Y de hecho, este sistema operativo, como cumple funciones mínimas, dense cuenta que su función es iniciar, detener las máquinas virtuales, gestionar el paso de la memoria, gestionar el paso del disco duro, del procesador. Pero en sí esas tareas no se vuelven demasiado pesadas. Entonces, este sistema operativo, por ejemplo, vienen instalados en tarjetas SD, para que se den una idea. SDs internas que ustedes no pueden remover fácilmente, parecidas a las memorias flash que tienen algunos routers. Pero de todas formas en memoria SD. Y funciona muy bien. Lamentablemente las licencias son un poquito caras si es que querés hacerlo para una red de varias máquinas virtuales, pero si es para un laboratorio pequeño o por una red pequeña, se puede utilizar la licencia gratuita que te da VMware. Si es que no quisieran depender de licencias, también está la opción de Proxmox. Por ejemplo, yo tengo acá en mi laboratorio una máquina, tengo una computadora que dejé de utilizar, pero que tiene buena cantidad de recursos, entonces le instalé su sistema operativo tipo Proxmox, que no es nada especial, es un Debian con modificaciones. Entonces vos lo instalás como cualquier Linux, de hecho más sencillo porque casi no, solo te pide información de usuario, cosas sencillas y él solito se instala en casi todo. Y te permite, por encima de ese hardware, empezar a utilizar máquinas virtuales. Por ejemplo, esta creo que esta está caída, esta creo que está viva. No, las dos las tengo apagadas, creo. A ver. Sí, las dos máquinas virtuales las tengo apagadas, me parece. Ahí está. A empezar, por ejemplo, ahí tengo mi Debian. Y ahí tendría que tener mi máquina Ubuntu que ya instalé. A ver. Sí, ahí está iniciando. Entonces yo puedo manejar en lugar de tener, por ejemplo, esta es una que instalé para hacerlo de Unify.
pero voy a mostrarles cómo lo haríamos desde cero. Tengo un Ubuntu. Puedo empezar a instalar sistemas operativos diferentes para poder manejar este tipo de múltiples servidores. Hay, por ejemplo, también lo que es EXI, y ese yo lo recomiendo si por ejemplo, no quieren invertirle tanto o no quieren gastar tanto en armarse un laboratorio. Una buena solución que salió hace poco, hay el Raspberry Pi 4, el modelo de 8 GB de RAM. En ese se puede instalar EXI. Y como le digo, es gratuito y créanme que con la capacidad que viene el Raspberry Pi, van a poder instalar, bueno, máquinas virtuales livianas, hasta llegar hasta ocupar los 8 GB de RAM. Y la licencia que viene gratis de EXI es suficiente para ese tipo de capacidad. O sea, una buena forma de poder tener tu laboratorio, de poder practicar con máquinas virtuales. Y en particular yo les comento que, y Hyper-V también lo pueden hacer. Por un tiempo sin licencia de servidor de Windows pueden practicarlo también. Un poquito más pesado, pero pueden practicarlo. Y yo les recomiendo que aprendan a manejar lo que es EXI y lo que es Hyper-V. Vale la pena, muchas empresas lo utilizan. Hay también la opción de que utilicen Amazon AWS. Igual, hay formas de poder crearte máquinas virtuales gratuitas, entonces vale la pena que lo aprendan. Pero una forma agradable de aprender sobre máquinas virtuales es a través de, y hablo no solo de máquinas virtuales para crearlas únicamente, como podemos hacer con VirtualBox, sino que si ya quieren ver un entorno más ya comercial, más empresarial, vale la pena EXI. Es un buen mecanismo porque ahí te deja trabajar bastante con diferentes opciones. Por más que sea una solución propietaria, yo la he visto trabajando bastante en diferentes empresas. Entonces, una buena forma de poder practicar. Si quieren algo para su casa, tienen una computadora un poquito más antigua que no están utilizando y quieren usarla de servidor, ahí les recomiendo Proxmox, porque EXI, hay cosas, por ejemplo, el Raspberry Pi, ese que les comentaba, el de 8 GB, funciona bien, tiene los drivers que se necesitan. Pero EXI con computadoras cualquiera no trabaja muy bien porque le cuesta reconocer drivers bueno, le cuesta reconocer ciertas tarjetas de red porque no tienen los drivers o no han desarrollado los drivers para EXI para tarjetas de red más sencillas, más comerciales. Ustedes se compran ya tarjetas de red externas, bueno, PCI, un poquito más de tipo servidor, ahí pueden hacerlo trabajar, pero ya depende de cada uno. Lo que le diría yo que sería la opción más barata, si ya tienen una computadora, es trabajarlo con Proxmox, por ejemplo. Muy bien, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no hay dudas. Entonces vamos a pasar un poco más a la parte del laboratorio. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo de hoy día? Nuestro objetivo va a ser el poder configurar nuestro equipo inalámbrico. Aquí yo he armado, un segundito, aquí, una camarita que tengo acá. Aquí yo lo que he armado es un laboratorio que vamos a tener. Tengo un switch que vamos a utilizar para el laboratorio. Un switch Juniper que tiene capacidad de PoE. Entonces lo vamos a poder utilizar para la alimentación del dispositivo. Y vamos a tener un par de estos que son Access Point Ubiquiti. Son bastante pequeños, pero bastante funcionales. Entonces hablemos un poco sobre este tipo de dispositivo. Que lo desconecto un poco. Oh, perdón. Entonces es un equipo sencillo que viene con un solo puerto de red. Como pueden ver ahí, no viene ni con capacidad de alimentación eléctrica externa ni nada por el estilo. Con lo que viene son con
inyectores, un inyector POE y otros accesorios más. Por ejemplo, acá tengo la caja. Tiene con algunas cosas, bueno, su manual y otras cosas. Viene con unas plaquitas para colocar, en caso que sea de techo de cielo falso, se puede utilizar. Y también viene con su inyector POE, que está pensado para ayudarte en caso de que no tengas un switch POE. Entonces ¿por qué voy a utilizar un switch POE? Porque para los que no conozcan mucho, este es el inyector POE con el que viene el access point. Y seguramente lo reconocen porque si han trabajado con los radios Ubiquiti de laboratorio, tienen el mismo inyector POE, que es un equipo donde, así se puede ver, a ver que esta cámara está reaccionando muy mal a la luz que tenemos, así que denme un segundo. Bueno, no se ve muy bien. Pero les puedo decir que, por ejemplo, aquí tenemos, ahí se ve un poco más, un puerto que dice POE, un puerto que dice LAN. Por el otro lado tenemos la toma de alimentación para los 220. Entonces funciona bien, pero es un poco incómodo cuando ya tengo varios dispositivos que se alimentan por POE. Ya se vuelve un poquito pesado tener que tener en mi red, o en mi rack, donde sea que estoy almacenando mis equipos, el tener que manejar tanto inyectores de tipo POE. Entonces lo que hacemos es optar por un switch que tenga la capacidad de alimentación POE. Por ejemplo, como el que yo tengo acá, que yo lo conecto el access point con un patch cord, con un cablecito de red. Lo conecto al puerto del switch que tenga POE habilitado, en este caso tiene autodetección. Y pasado un rato vamos a ver que ya enciende el puerto. Y en el caso del access point vemos que enciende su luz. Cuando está en blanco, que está sin controlador. Entonces vamos a ver ahí un ratito. Y aprovechamos un poco para hablar del tema de POE. Porque lamentablemente no... se tiene ciertas desventajas a la hora de trabajar con POE, no porque el estándar sea malo, la tecnología sea mala, sino que vamos a ver que existen diferentes problemitas con los que nos podemos encontrar si es que no estamos atentos respecto a qué tipo de dispositivo hemos comprado. En un segundito y ahorita les muestro. Muy bien. Entonces, bueno, yo les mostraba hace un momento, tenemos nuestra alimentación eléctrica a través del puerto de red. Se trata de que yo utilizo los 4 cables del cable UTP que antes no tenían un uso directo o un uso estándar. Porque sí, la gente le ha encontrado diferentes cosas, por ejemplo, para poder mandar telefonía analógica y red en el mismo puerto. Algunos creaban unos adaptadores especiales para eso, pero no eran usos oficiales o estándar. En cambio, POE ya lo vuelve un poquito más estandarizado. Y ya te permite enviar los 48 voltios DC, ese es el estándar, 48 voltios DC para alimentar tus dispositivos. Ahora hay diferentes cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero está el tipo de cableado. Entonces, ¿qué categoría de cable UTP conocen? Parece que no conocen ninguna categoría.
5, 5E, dice su compañero. 6. Muy bien. Entonces, veamos las categorías. De hecho, vamos a irnos también a la parte teórica. Porque... vamos a ver aquí. No me está mostrando bien la regulación. Pero también vámonos con lo básico. Vamos a ver si nos menciona algo de las categorías. No. Bueno, vámonos entonces con el concepto general. Entonces, los cables de UTP, como su compañero en el chat menciona, tenemos varias categorías, 5, 5E, 6, 6A y otras varias que no voy a mencionar directamente porque tienen todavía problemas para ser estándar como tal. Nos quedamos hasta la 6A como estándar. Van a encontrarse ustedes otros fabricantes, por ejemplo Leviton. Yo hace tiempo me acuerdo que me certifiqué en Leviton. Vamos a ver qué venden esos señores. Hace tiempo que no trabajo con ellos. Y ellos tenían su categoría por encima de 6A. O no tenían, creo que no tenían ellos su categoría por encima de 6A. Creo que se quedaban hasta 6A. Y ellos eran de los que peleaban para darte a conocer que no había algo estandarizado por encima de 6A. Por ejemplo, hay marcas que te van a vender categoría 7, categoría 8, categoría 7E, 7A. Hay diferentes formas que pueden llegar a manejar. Pero estandarizado como tal se tenía hasta, o se tiene en realidad hasta categoría 6A. Para poder ser considerado categoría, una nueva categoría, qué raro que mucha vuelta me está dando acá. Para que ser considerado categoría, se tiene que cumplir con ciertos estándares y a su vez se reciben ciertas certificaciones. Y estas certificaciones van, por ejemplo, certificaciones por parte de TIA, por ejemplo, certificaciones por país, la ISO, por ejemplo. Entonces, muchas marcas lo que hacen es... no working. No, support, no quería eso por aquí. Lo que hacen es certificarse en algunas de esas, de alguna de esas instituciones que les van a permitir a ellos decirte, yo tengo una solución en cableado certificada. Si vos les preguntás, te van a decir qué certificación exactamente tienen. Pero no te van a decir directamente que sus productos solo funcionan bien o solo son validados por solo ciertas instituciones. Entonces, por eso van a ver de que muchos de diferentes maneras manejan lo que es la categoría 7, 8 y así. Entonces, y aquí por ejemplo tenemos, vamos a ver qué nos dicen, porque dicen dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Vamos a ver cuál es la diferencia. Cable de cobre, vámonos. A ver qué significa su bendito cable Vertec. Veamos. Parece que adquirieron otra marca. Eso no me interesa mucho. Aquí por ejemplo, ya están llegando a la categoría 8. Veamos qué nos dice de la categoría 8. Muy bien, aquí nos habla de las certificaciones que tiene. Está certificado para ISO, IS. Pero no me menciona nada sobre TIA. Veamos qué habla sobre categoría 6A. Veamos si habla un poquito más de las otras certificaciones que tiene. Aquí está. Independientemente probado y verificado para cumplir con las pruebas de desempeño para categoría 6A emitidos por TIA y ANSI y obviamente ISO. Si nos vamos a categoría 6 y categoría 5E,
categoría 6. A ver, ahí está. Otra vez me menciona a ANSI TIA y todas las pruebas que puede manejar de ANSI TIA y también de ISO. En categoría 8, vamos a ver que no esté leyendo bien, no lo veo que aparezca en ningún lugar ANSI y TIA. Si no tiene la certificación por parte de ANSI y TIA, a nivel mundial no se puede validar como una categoría. Yo hace un tiempo, hace unas pocas clases les hablé sobre, por ejemplo, en Wi-Fi, cómo yo puedo como fabricante demostrar de que mi producto trabaja en 802.11n, 802.11ac, porque va a haber una institución que va a determinar qué factores tengo que cumplir, y eso es la IEEE. Aparte va a estar el Wi-Fi Alliance, que me va a dar el visto bueno. Ahora, IEEE dice, si querés que funcione dentro de los estándares, tiene que venir tiene que tener al menos este rendimiento hasta este rendimiento. Mientras que la Wi-Fi Alliance es la que te toma el examen y ves si es que pasas con 51 o con 100. Y si pasas con 51 ya te da el sello y te dice felicidades, ya está certificado. En este caso lo que ha pasado, y que eso pasa con muchos fabricantes, con Siemens, con Furukawa y con otras marcas más, es que ellos van a sacar sus productos. Pero sus certificaciones como tal aún no están completamente validadas. Y varios le van a decir, no, mi producto está validado para trabajar como categoría 8 en Estados Unidos. Que eso es porque fue certificado por ISO. Eso no significa mucho. Y de hecho muchos productos se vuelven un poquito irrelevantes si tu infraestructura es mezclada. Por ejemplo, si yo utilizo categoría 8 en una parte de mi red, si uso la categoría 8 de Siemens en una parte de mi red, y luego en otra parte de la red cambio a categoría 6A de otra marca, es regla que los sistemas de cableado estructurado funcionan bajo el menor desempeño posible, bajo la categoría más baja. Entonces, si yo tengo un cableado mixto 6A y 8, va a ser normal que mi red trabaje más que todo en categoría 6A. Entonces, muchas de estas soluciones, al no ser estándar, se vuelven un poquito difíciles de implementar realmente. Y también se vuelve un poco complicado cuando lo que te presentan no siempre va a ser algo muy útil. Por ejemplo, vamos a buscar, veamos acá en estos de categoría 8E, veamos si podemos encontrar sus productos. O eso creo que tendría que buscarlo por acá atrás. Aquí, PatchCore, por ejemplo. Para que se vea un poco mejor. Quiero ver los PatchCore de categoría 8. Ahí las otras categorías lo pueden ver que son normales, no tienen nada muy especial. Parece que va a tardar un rato en cargar. Así que hablemos acá. Por ejemplo, aquí pueden ver ustedes el conector. Ahí está cargando. Aquí pueden ver los conectores de tipo 8. Ahora, esta categoría tipo 8, si nosotros leemos un poco la descripción acá, te habla de cómo pueden llegar a ser retrocompatibles con categorías como 10G base T, 1G base T, o sea 10 GB y 1 GB sobre Ethernet. Pero te dicen de que ellos cuentan que, o sea, su mayor desempeño viene a ser con utilizar los conectores tipo QuickPort de categoría 8 que soportan de 25 gigabits por segundo a 40 gigabits por segundo. Entonces, en teoría estos cables, igual el cable del tendido de red y estos patch cords, te pueden trabajar en 25 y 40 gigabits por segundo de conexión sobre Ethernet. Y excelente, eso es muy buena velocidad. Y si me hablas sobre cable UTP,
Entonces asumo de que me está permitiendo el estándar, que son los 90 metros a 100 metros. La cosa viene a ser qué productos de dispositivo activo funcionan bien con este tipo de conector o con este tipo de cableado. ¿Qué switches podemos encontrar que trabajen en 25 y 40 gigabits por segundo, que funcionen bien utilizando cable UTP y no así cable de fibra óptica? Veamos, vamos a ver qué podemos encontrar. Vamos a ver este, aquí me están vendiendo uno. Me dicen switch, 48 puertos, todos de 25 gigabits por segundo. Me voy a la foto, todingos son puertos QSFP o SFP, aquí está más en la descripción. Son SFP 28. A ver. Veamos el Cisco. Vamos a buscar también otra marca. Extreme, por ejemplo, es una buena marca de switches. ¿Qué vamos a encontrar? Va a ser la gama Nexus. Y la gama Nexus, quisiera que me mostraran una hoja de datos para ver mejor. Pero, aquí está. Más que todo trata de trabajar con interfaces de tipo SFP. A ver aquí. No me está mostrando ningún gráfico. Ya estaba en los productos. A ver. Vamos a los productos. Veamos si me deja elegir la velocidad de aquí. 25 gigabits por segundo. Perfecto. Vamos a tratar de encontrar uno que trabaje con puertos que no sean SFP o QSFP. Este es puro SFP y QSFP. Lo mismo, lo mismo. Al fin tenemos uno acá. Vamos a ver si. Vamos a ver qué nos dice al respecto. A ver, dice. No, por aquí no sé por qué me muestra este que tiene. A ver, aquí está. Te podemos ofrecer, dice, 48 puertos que sean de 25, 10 o 1 giga, más 8 de 100 y 40 gigas, todos de fibra, que es el de abajo. O te podemos ofrecer 48 de 10 o 1 giga de cobre, que es el de aquí arribita, o sea, 10 gigas o 1 giga, y 6 de 100 y 40 gigas. Sigo viendo y aquí vamos a ver si podemos ver de qué son esas tarjetas, qué tienen esas tarjetas. No me dice a detalle qué velocidades pueden alcanzar esas tarjetas, pero lo que van a ver en común es que los puertos Ethernet de cobre no te van a trabajar más allá de 10 gigabits por segundo, debido a que el costo como tal se vuelve un poco pesado. Y ahí hablemos un poquito de la diferencia entre las categorías que podemos encontrar de cableado. Por ejemplo, podemos ver que hay una diferencia, ignoren por favor de categoría 7, pero podemos ver que de la categoría 5 en adelante ha habido una diferencia. Por ejemplo, la categoría 5E, seguramente lo han visto, viene los pares de cobre y listo. Categoría 6 viene con un separador de plástico entre medio para tratar de disminuir la interferencia que se puedan dar entre los diferentes pares de cobre. Categoría 6A lo lleva más allá porque te crea un aislamiento mediante un envoltorio para cada par de cobre, y aparte por encima de eso, a ver si puedo encontrar uno más bonito.
Porque aparte de eso, el categoría 6A, aparte de moverlo por separado, tiene una malla aislante, justamente para proteger aún más el cable, en este caso, de interferencias externas. ¿Cómo está acá? Se puede ver. Solo que este ya le han quitado el envoltorio independiente. Pero no hay problema. Normalmente viene con un envoltorio así y aparte viene con su envoltorio para cada uno de los cables. ¿Por qué se hace esto? ¿Y por qué, igual si ustedes van manejando cables de diferentes categorías, van a ver que tienen diferentes grosores? ¿Por qué se hace esto? Bueno, déjenme que busque una tablita que me incluya. Aquí, a ver, empecemos con esta. Ajá, sí, está bien pero... Ya, está bien. Vamos a utilizar el primero. Entonces aquí podemos ver una... quisiera... este factor. Aquí está, ahora sí. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa acá? Conforme vamos creciendo en categorías, van aumentando también las velocidades. Bueno, pero vámonos con las categorías que conocemos. La categoría 5, por ejemplo, llegaba hasta 100 megabits por segundo. La categoría 5E es de 100 a 1 gigabit por segundo. Y ahorita les digo por qué digo entre, a pesar de que aquí dice 1 giga. Categoría 6 era de 1 giga a 10 gigabits por segundo. Categoría 6A es 10 gigabits por segundo garantizado y por un tiempo experimentado a 40 gigabits por segundo. Y están las otras categorías que pueden estar generando otro fabricante, que es para más velocidad. Pero nos hemos estancado en 10 gigabits por segundo, vamos a ponerle. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los cables? Diferencia número 1 es el ancho de banda que se utiliza sobre el cable de cobre. Aquí de nuevo entra el tema de que ancho de banda no es velocidad. Ancho de banda es el rango de frecuencia que yo voy a utilizar. Estos son canales que se utilizan sobre el cable de red. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cable de cobre? Y tal vez esto lo han escuchado alguna vez cuando se habla, por ejemplo, de ADSL. Cuando se explica ADSL, muchos le van a decir, bueno, se llegó hasta, por ejemplo, 32 megabits por segundo de descarga, 8 megabits por segundo de subida. Y alguien pregunta, ¿por qué? Porque ese es todo el ancho de banda que se pudo utilizar en un cable de cobre sencillo. Ahí la gente se confunde porque dice, eso es lo más de velocidad que le podemos sacar. No, es que el ancho de banda que tenía disponible el cable de cobre estaba limitado. O sea, no podíamos sacarle más velocidad porque no podía subir por encima de 16 MHz, 20 MHz. Entonces no se podía. Lo que se ha hecho es crear cables que soporten mayores anchos de banda. A 100 MHz hasta llegar, en el caso de a 500 MHz. Al igual que con redes inalámbricas, mientras más ancho de banda tenemos, podemos emplear mecanismos de codificación y modulación que le saquen más el jugo a estos recursos que tenemos, a estos anchos de banda. Entonces lo primero que se hizo fue aumentar el ancho de banda y también mejorar el tipo de modulación y manejo de codificación que se tiene en los cables de red. Por eso tenemos que la categoría 5 tenía 100 MHz y la categoría 5E igual 100 MHz, pero tenemos diferentes resultados. Es porque se mejoró el tipo de modulación que se manejaba y también se le dio cierta mejora al cable como tal, al cable físico. ¿Qué mejoras se dan? ¿Y cómo puedo yo lograr mayores frecuencias? Bueno, si yo quiero poder manejar mayor frecuencia en mi cable de red, tengo que pensar qué es lo que quiero lograr. Bueno, si tengo un mayor rango de frecuencia, un mayor ancho de banda, lo que quiero lograr es transmitir más datos. Perfecto. Pero pensemos qué son los datos en un cable de red, en un cable de cobre. Es corriente. Estamos mandando energía sobre el cable de red.
Al igual que con cualquier otro sistema de sistema eléctrico sobre cable de cobre, cada cable va a tener una cierta capacidad máxima de, de corriente que puede soportar. Ahí entran ya los conceptos de AWG, de grosor del cable, por ejemplo. Cada cable eléctrico que encontremos va a soportar una cierta cantidad máxima de carga antes de fallar, antes de romperse o de sobrecalentarse, quemar el aislante y empezar a incendiar todo. De una forma similar se trabaja en la parte de red. Obviamente no se emiten voltajes ni amperaje tan alto que pueda causar daño. Pero ¿qué es lo que sí se hace? Se emite un flujo de información constante que está manejado como energía eléctrica. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un cable de cobre muy delgado y yo trato de transmitir demasiada información, eso se va a traducir en que el cable va a exceder la capacidad máxima que tiene para flujo de electricidad y puede tener problemas. Obviamente, ahí viene a ser parte de cómo es que los dispositivos de red detectan la categoría de la velocidad máxima para evitar causar cualquier problema al emitir demasiada corriente sobre esos cables. Entonces, lo primero que han hecho los fabricantes es utilizar cables de cobre con mayor grosor y mayor soporte para alimentación eléctrica, para poder mandar mayor información. Eso es lo primero que se logró. Lo segundo es que al aumentar el ancho de banda que utilizamos, al aumentar el flujo de información que estamos enviando, se vuelve más común la interferencia. Y la primera interferencia que se tuvo fue con otros cables. Entonces se tiene un aislante un poquito más grueso, un aislante externo un poquito más grueso. Luego se tiene que hay interferencia entre los diferentes pares de cobre de un mismo cable. Bueno, en la categoría 6 le pone un separador plástico. Ahora estamos enviando aún más información y ese separador de plástico no es suficiente. No hay problema. Le ponemos aparte un aislamiento para cada uno de los pares de cobre. Y perdón, se me fue el término. El twist, la forma en que se está enredando el cable, se hace aún más exacto para que incluso disminuya más la interferencia entre un hilo con su par. Entonces, mientras subimos categoría, subimos la cantidad de materiales utilizados para evitar interferencia entre un cable y otro. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos hablando de redes inalámbricas? Bueno, primero, no cualquier cable va a soportar las velocidades que ustedes necesitan para sus redes inalámbricas. Entonces tienen que elegir la categoría de cable necesario. Ahorita vamos a detallar más de eso. Segundo, no cualquier cable que ustedes encuentren por ahí va a poder soportar alimentación de PoE. Y de hecho hay vendedores que son bastante sinceros en eso y te dicen, ¿para qué querés el cable de red? Por ejemplo, se instalan cámaras de vigilancia analógica que se utilizan cable Ethernet, no cable UTP, perdón, no para utilizar el protocolo de Ethernet, sino que se utiliza unos adaptadores que te permiten enviar la señal analógica sobre el cable Ethernet sin utilizar ningún protocolo de red. Entonces se volvió común esa práctica y hay gente que te dice, ¿para qué querés el cable de red? Más que todo si querés comprar categoría 5E. Y dice, ¿querés para cámaras o querés para red? ¿Por qué? Porque hay cables categoría 5E mucho más delgados, mucho más sencillos, que están pensados para lo que es solo instalaciones de cámaras, no para transmisión de datos ni para alimentación PoE. Ahora, ¿cómo yo sé que utilizo un buen cable? Bueno, todo sistema de cableado estructurado tiene que cumplir con ciertas normas en lo que es el tendido, en lo que es la estructura. Y esas normas están ahí, uno para el aspecto organizacional, pero principalmente es para
para que el tendido del cable pueda certificar. Se tienen equipos certificadores de cableado estructurado, que lo que hacen es permitir poner a prueba el enlace de cobre para poder verificar si está llegando a cumplir con todos los requerimientos que lleva cada categoría UTP. Por ejemplo, en la categoría 6A, mi cable tiene que soportar o tiene que tener X resultados como mínimo a interferencia, a transmisión de datos, a interferencia entre diferentes pares de cobre. O sea, el equipo hace un montón de pruebas con el fin de determinar si tu cable y el tendido que vos hiciste de ese cable funciona correctamente. Y va a poder lograr comunicarse en lo que la categoría dice. O sea, no porque yo me compre un cable UTP 5E, se supone que llega a 1 gigabit por segundo, y eso es lo que yo les decía hace rato. Puede ser 100 o puede ser 1 gigabit por segundo, 100 megas o 1 gigabit por segundo. Porque dependiendo de la calidad del cable que te compré, dependiendo de la calidad del tendido de cable que realizaste, ese cable puede llegar a comunicar a 1 gigabit por segundo, como puede quedarse en 100 megabits por segundo. ¿Cómo sé que estoy comprando un buen cable? Bueno, primero no compren cable de tienda que no sean distribuidoras de esos cables. De entrada yo les digo que muchas de las tiendas del Chiriguano y de Neval, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado. Sí hay algunas que son distribuidoras oficiales de ciertas marcas, pero algo que ustedes tienen que solicitar es de preferencia que les demuestren que su cable que ellos venden certifica. Yo que he trabajado en empresas que eran vendedoras de cable, integradoras y vendedoras de cable, les puedo decir que bajo la solicitud, por ejemplo, de un cliente que te va a comprar 20 cajas de cable UTP, vos tranquilamente podés abrir una de las cajas, sacás 100 metros de cable, le haces sus conectores a cada lado y lo pones a prueba sobre el certificador. Y le demostrás de que tu cable certifica, de que puede pasar cualquier prueba y estar dentro de la categoría que te están vendiendo. Hay marcas que son determinantemente más fuertes. Por ejemplo, aquí nivel Bolivia, la que se implementa, la que tiene mejor rendimiento por mucho es Siemon. Tengan mucho cuidado. Hay marcas, por ejemplo, como 3M, como Furukawa, que hay la versión, bueno, del fabricante bien diseñado, todo, y está la versión, vamos a decirle, trucha, que te venden, que no va a cumplir con ninguna de las certificaciones que les estaba mencionando y no va a funcionar bien. Así que tengan mucho cuidado. ¿Por qué hablo bien de Siemon? Y también está Leviton, es otro de los buenos. Panduit, esa es otra que a nivel mundial es muy buena también. Esas tres marcas son de las que más conozco, que ellos, para certificar, ellos buscan no solo pasar, sino tratan de que su cable tenga el mejor rendimiento posible. Otras marcas, y acá yo me hago muchos enemigos a nivel Bolivia, pero Furukawa, por ejemplo, es una marca que pasa las certificaciones rayando. Ellos no buscan ser el mejor cable posible, ellos buscan poder presentar un cable que va a servir en instalaciones empresariales, instalaciones que requieren certificación, pero que no sea tan costoso. Entonces procuran hacer su material más barato, con el fin de que sea más accesible, pero no se preocupan tanto de, por así decir, pasar el examen. Ahora, ¿en qué me afecta eso a mí? Porque suena como que ¿para qué voy a comprar las marcas más caras si con esa marca más sencilla igual pasa? Bueno, esas marcas más sencillas que logran certificar van a funcionar muy bien si ustedes el tendido lo hacen de forma correcta, si los ductos no los llenan por más de 40%, como dicta la norma, si es que no hacen ángulos extraños, si es que no lastiman el cable de ninguna forma, va a certificar. Pero, si es que por algún motivo su cable tiene que pasar por algún sitio donde las condiciones no son tan óptimas, tengan por seguro que va a empezar a fallar. Y no va a pasar la certificación. Aparte que también va a depender de los que hagan las conexiones finales, o sea,
las terminaciones en las cajas o en el patch panel, va a afectar también. Entonces, en cambio, marcas un poquito más caras, como Panduit, CMON, Leviton, son incluso en cierto punto a prueba de burro. Incluso yo he visto casos donde ha habido un mal tendido, un mal manejo y el cable aún así certifica. Es porque su rendimiento es muy alto, es muy bueno, pero por la misma forma su precio es muy elevado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes a la hora de manejar el tema de cableado para Wi-Fi? A ver, ¿hay una pregunta? Sí, ingeniero, disculpe la interrupción. Sobre la calidad de los cables, ingeniero, bueno, por lo menos donde yo trabajo, cuando están haciendo soldadura y como los cables de red pasan por las mismas tuberías plásticas del cable de electricidad, siempre tenemos ese problema, ¿no? Así que están construyendo nuevas oficinas, bueno, ¿no? Para luego igual darle otra solución, ¿no? ¿Usted recomienda usar igual cables de mejor marca? Bueno, en el caso de soldadura, ahí, bueno, hay un límite hasta donde puede protegerte hasta el cable más caro del mundo. Porque, bueno, eso ya es una condición un poquito más extrema. Que sí pueden encontrar ustedes en marcas un poquito más avanzadas. Hay marcas que te venden aislantes, o sea, cables con aislante, con protector, pensado para condiciones un poquito más extremas, sin ir, porque hay los cables externos, hay los cables para exterior, que eso vamos a hablar cuando veamos la parte de radioenlace, pero hay los que son para exterior, por ejemplo, que soportan más el calor, que soportan estar en contacto constante con la luz del sol, pero también hay los cables internos que están pensados para condiciones de calor un poquito más altas, por ejemplo, condiciones industriales. Ahí podría ser, solo que el costo se vuelve un poco más alto. Igual hay los cables, por ejemplo, esto depende si entran a trabajar con YPFB, por ejemplo, eso me tocaba bastante a mí. Pedían cables que no ardan, o sea que en caso de incendio, el fuego llegar al cable, el cable no se prenda fuego, sino que simplemente genere un poco de humo. Hay también ese tipo de cable especializado. Entonces sí puede haber esa solución, pero en general yo diría que lo más factible sería buscar una forma de extender ese tendido por donde no pueda haberse expuesto a soldadura. Porque eso ya es un poquito más extremo, entonces sería más complicado de manejar. Ya, está bien, ingeniero, gracias. Listo. Entonces, ¿a qué vengo yo con tanto hablar de cableado estructurado? A que a la hora de poder implementar estos sistemas inalámbricos, ya para redes corporativas, ustedes tienen que manejar una red que permita al Access Point trabajar en su máxima capacidad. Primer problema con el que ustedes se pueden llegar a encontrar. Hay Access Point en el mercado, eso tienen que tener mucho cuidado, que te venden, por ejemplo, la tecnología AC o AX, o ya llegan a AD. Esas en teoría superan 1 gigabit por segundo. Y el fabricante te vende el Access Point con una capacidad de por encima de gigabit por segundo, pero te vende el equipo con un puerto como este de acá. Un solo puerto de 1 gigabit. O sea, me estás vendiendo una red inalámbrica que trabaja por encima del gigabit, pero el puerto de red no puede exceder el gigabit por segundo. Entonces va a haber un cuello de botella. ¿Qué pasa cuando hay esos access points más poderosos, que tienen más capacidad de comunicación? Va a haber dos opciones. Algunos fabricantes te venden uno que venga con 2 puertos de red para que vos hagas Ether Channel o Link Aggregation, como vimos en el primer módulo. Ahí tenés 2 gigabits por segundo y estás más tranquilo. O vienen con su puerto SFP, que tal vez en el módulo de fibra óptica les han detallado más lo de SFP, pero el modulito que te permite conectar un enlace de fibra óptica monomodo, multimodo, depende de lo que vos compres, y puede ser hasta 10, SFP, 1 gigabit, SFP Plus 10 gigabits, por ejemplo. Entonces se vuelve con mayor capacidad. Entonces ustedes tienen que asegurarse a la hora de implementar estas soluciones inalámbricas que la estructura de cableado sea la correcta. Ahora, si nos vamos a la parte de PoE, tenemos que tener mucho cuidado, porque existen los estándares, pero lamentablemente en el mercado
los fabricantes te pueden vender lo que les dé la gana. Por ejemplo, en el caso de Ubiquiti, en el caso de MikroTik, ellos caen en esas trampas con algunos de sus productos. Ya no tanto, ya han evolucionado los estándares, pero pasaba bastante antes. Igual Cambium está metido por ahí. PoE, y la primera vez que lo manejé fue lo primero que me acuerdo que me pidieron que yo trabaje una vez que salí de la U fue con unos equipos radioenlaces. No, y eso que me acuerdo que fue cuando estaba haciendo una pasantía, me dieron unos equipos de radioenlaces que venían con unos alimentadores PoE, que no le decían necesariamente PoE, eran unos de Motorola, me acuerdo, bien sencillos, y trabajaban en 58 a 65 voltios DC. Después de un tiempo me topé con otro, una marca Engineers, que trabajaba en 24 voltios DC, 24 voltios DC. Otros 12 voltios DC. Hasta que al final me encontré con el estándar, que era 48 voltios DC. Entonces, ¿qué pasaba? Cada fabricante sacaba su propia red de PoE. Incluso te vendían switches que trabajaban en su capacidad de PoE de ellos. Y te advertían, te decían claramente, por si acaso, este es de 24 voltios. No lo utilices con un equipo que requiera más voltaje. Ya debería ser más complicado que ustedes se topen con ese tipo de escenarios, pero aún así tengan mucho cuidado. Y la mejor forma es asegurarse de que cumpla con estos estándares que pueden ver en la diapositiva. El más común de todos, 802.3 AF. Todos estos que voy a mencionar trabajan en el mismo voltaje, pero son capaces de trabajar en cada puerto con una potencia mayor. Es un amperaje diferente. Entonces tenemos 802.3 AF, que se trabaja hasta 15.4 watts de potencia sobre el común de 48 voltios. Pero pueden ver que es un rango también. Entonces este está pensado para access point como el que tengo acá, como que le estaba mostrando. Cámaras IP, teléfonos IP, por ejemplo, también funciona de la misma manera. Ahora, hay equipos que requieren aún mayor potencia. Por ejemplo, equipos de radioenlace. Enlace punto a punto, se utilizan con PoE también. Ustedes lo han utilizado, por ejemplo, los Ubiquiti de laboratorio, los NanoStation, los LocoStation, o NanoLoco, no me acuerdo cómo se llaman. Que ahí te permiten también alimentación por cable de red. Entonces, es algo que se vuelve útil, pero va necesitando cada vez más y más recursos, o más capacidad eléctrica. Entonces no es suficiente con manejar únicamente los 15.4 watts. Ya entramos con algo como AT que llega hasta 30 watts. Por ejemplo, Access Point AC, AD. Bueno, antes sí los AC, hoy en día no tanto. Pero antes los AD y así te requerían un voltaje mayor. Hay cámaras IP, por ejemplo, que vienen con funciones un poquito más grandes, como que sean PTZ, por ejemplo, que pueden girar, que pueden moverse, requieren una alimentación eléctrica diferente. Y dentro de esos mismas tipo PoE, le vamos dando su categoría. También la pueden encontrar llamada tipos, por ejemplo, que es tipo 1, es el AF, tipo 2 es el AT, y después tenemos tipo 3 y 4, que trabajan con lo que es 802.3 BT. El tipo 3, 60 watts. El tipo 4, de 90 a 100 watts. Son pensados para soluciones aún más pesadas, vamos a decir, aún más que requieren mayor alimentación. Y son alimentadores PoE un poco más grandes. Por ejemplo, acá está el caso de una pantalla de señales, señales digitales, por ejemplo, donde ustedes pueden enviar propagandas, avisos y otras cosas. También sirve para alimentar equipos de red. O sea, ya hay soluciones donde yo puedo alimentar mi red a través de puro inyectores PoE, para tal vez hacer el tendido eléctrico un poco más sencillo. Entonces vamos a tener diferentes soluciones y es importante que ustedes puedan averiguar qué marca, que la marca que ustedes están utilizando, qué tipo de PoE soporta. ¿Ven?
Entonces asegúrense de que están eligiendo el dispositivo correcto. Y otra cosa muy importante, a tener en cuenta la potencia máxima que soporta el equipo. Por ejemplo, voy a buscar este switch que yo tengo acá y le muestro de qué estamos hablando. Por ejemplo, acá tengo un Juniper X2200. Si me voy a su hoja de datos, a ver. Que yo tengo este. ¿Qué dice? Cuando no está utilizando nada de PoE, necesita 60 watts. Y cuando utiliza PoE o el PoE disponible, 405 watts. Dependiendo de cada fabricante te lo va a presentar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí son bastante detallados. Te dicen, el switch solito necesita 60 watts. Y tiene para PoE 405 watts. O sea, yo entiendo por esto de que podemos utilizar, si yo saco mi calculadora, a ver, 405 dividido entre los 24 puertos que tengo, 16.875. O sea, significa de que cada puerto del switch tiene la posibilidad de trabajar con 16.8.9 watts. ¿Qué le decía yo hace rato del estándar? Que el 802.11, 802.3 AF requiere hasta 15.4 watts. Y eso es lo que este switch me ofrece. 802.3, perdón, AF. Y aquí me está garantizando de que gracias a su fuente de alimentación, este switch sí va a poder entregarme toda la alimentación eléctrica que yo necesito para cada uno de mis puertos. Mucho cuidado con los diferentes fabricantes, te van a vender diferentes cosas. Y también cuidado con la forma en que te lo ofrecen. Las instrucciones, los detalles técnicos en la caja son sinceros, pero la persona que te lo vende puede no ser sincero o puede que ni siquiera sepa lo que está pasando. Entonces, tengan cuidado porque hay gente que te vende un switch PoE y te dice, sí, es switch PoE, los 24 puertos trabajan en PoE. Y cuando vos ves, resulta de que son como el que está en la foto. Esas líneas amarillas sobre esos puertos, en realidad significan de que el switch, solo esos puertos amarillos dan PoE. Los demás no te van a dar alimentación PoE. Así que a tener mucho cuidado. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esta parte de PoE que hemos estado hablando. Muy bien. Entonces, antes de continuar, vamos a tomarnos un receso rápido de 10 minutitos y continuamos con la clase. Muy bien, continuaremos entonces con la clase. Y lo siguiente que vamos a trabajar es en la instalación de los equipos. Entonces ya tenemos el equipo conectado.
ya está en la red. Lo siguiente que tocaría sería el manejo del controlador. Entonces el controlador lo vamos a trabajar sobre máquina virtual. Un segundo. En mi caso voy a utilizar lo que es Proxmox. Y vamos a utilizar Debian. Entonces aquí ya tengo un par de máquinas virtuales, pero vamos para las dos máquinas virtuales. No quiero que me estorben ahorita. Muy bien. Entonces vamos a crear una nueva máquina virtual. Voy a create VM. Le doy un nombre. Se va a llamar Unify. Siguiente. Una imagen de ISO. Yo ya cargué un par de imágenes. Tengo Debian y Ubuntu. Esto lo descargué nomás de la página oficial de Debian. Vamos a utilizar Linux. La versión de kernel está bien. Esto lo podemos dejar por defecto. No me interesa nada la parte gráfica. En disco duro, por defecto trata de agarrar 32. Está bien, no necesito mucho espacio. En CPU le vamos a dar un par de núcleos para que pueda trabajar bien. Y vamos a subirlo un poco solo para que sea más rápido el proceso. 4096 de RAM y la red va a estar trabajando sobre la red normal. Muy bien. Voy a darle finalizar. Entonces mi máquina virtual se va a empezar a crear. Aún no está iniciada ni nada. Entonces le doy a arrancar. Start. Esto para los que ya han instalado una distribución de Debian, pues va a ser un poquito más aburrido, pero prometo que va a ser rápido. Vamos a hacer la instalación. Voy a trabajarlo en inglés. Mientras eso va cargando, voy a hacer una conexión que me estaba olvidando. Voy a conectar ese switch que tengo para el access point a mi red. Por acá tengo mi otro switchcito. Así que dame un segundo y lo conecto. Muy bien. Entonces le vamos a cambiar el nombre. No quiero que se llame hostname. Quiero que se llame Unify. Nombre de dominio, local. No tengo ningún dominio aquí. Password. Le doy el password de root. Mi usuario va a ser Diego. También le voy a dar su contraseña. Todo esto no tiene nada de especial. Esto es todo trabajo desde de instalación de Linux. No tiene nada de diferente. Sí, vamos a irnos con lo básico. Sí. Quiero instalar todo. Muy bien. No vamos a concentrarnos mucho en la parte de instalación del sistema operativo. Lo que va cargando, les muestro. Lo único que he hecho adicional es agregar este cable de red, este color azul, que se va hasta
a un switch que tengo aquí, que es el que en realidad da la conexión de red al ambiente donde yo estoy en este momento. Este switch de Compose lo he puesto aparte, entonces ahorita solo le va a dar conexión al access point. Muy bien, en lo que eso va cargando, podemos buscar la información de Ubiquiti. Puedo buscar, por ejemplo, perdón. Si vamos a hacer el mirror de Estados Unidos, no quiero proxy. Y puedo buscar el modo de instalación, hay diferentes formas. Y puedo buscar install Debian. Aquí pueden ver que ya lo he visto este link. Y aquí está el proceso paso a paso de cada comando que vamos a utilizar. Entonces lo vamos a poner aquí a un ladito. Por ejemplo, el primer paso nos pide que actualicemos mediante apt-get-update y que instalemos estos paquetes para certificados de tipo SSL y transporte de HTTPS. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a agregar un nuevo source, una nueva fuente para descargar paquetes que va a ser el oficial de Ubiquiti. Entonces, luego de eso vamos a instalar la llave de ese repositorio que tiene Ubiquiti para hacerlo confiable que nuestro sistema operativo lo quiera utilizar para descargar cualquier programa. Y luego volvemos a actualizar apt-get para asegurarnos de que utiliza el nuevo repositorio. Y ahora sí instalamos el programa de Unify. Y esto es opcional, esto sí vamos a usar MongoDB. Y finalmente iniciar el servicio. Entonces vamos a darle un ratito para que termine de instalar la máquina virtual. E iniciamos nuestro proceso. Esto puede ser en Debian o Ubiquiti, tengan en cuenta pero que ellos recomiendan ciertas distribuciones porque son las que están compatibles. Porque para simplificar un poco el proceso de instalación, se asume que estás usando esas distribuciones y por lo tanto ya tienes compatibilidad con ciertos paquetes en específico. Entonces hace la vida un poquito más sencilla. Muy bien, no quiero participar en ningún survey ni nada. No quiero un entorno gráfico. No quiero un servidor de impresión. Lo que sí quiero es que sea SSH. Porque quiero poder acceder por comando. Todo lo voy a hacer por comando, entonces no me interesa. Aunque pueden ver que cuando virtualizan, este tipo de hipervisores te permiten igualmente de la interfaz web manejar la consola de tu máquina virtual. Entonces también podría trabajarlo desde aquí. Pero la verdad que yo soy más cómodo trabajando con boot y con algo de sesión remota. Ok, parece que casi está la instalación. Que finalice. Muy bien. Entonces va a reiniciar. Hacer que bote. Y ya está. Entonces, utilizo mi usuario, contraseña y vamos a averiguar qué dirección IP tengo, IP address.
Ya tengo la 10.23. Entonces, como les mencionaba, me gusta más trabajar a través de consola directa, pero si es cuestión de lo que quieran hacer. Acepto la llave y entro por acá. Muy bien. Ahora ya le empiezo a hacer caso a la guía que tengo aquí. Muy bien. Entonces esta guía lo primero que me pide es que haga mediante sudo. La mayoría de estas cosas la voy a hacer como root. Como estoy en Debian me puedo cambiar al usuario root para trabajar. No siempre es lo más recomendable, pero como estamos en laboratorio no hay tanto problema. Hacemos un update para asegurarnos que esté cargando todo. Podemos ver que todavía está utilizando el CD, el ISO y también tiene los otros repositorios. Y instalamos los paquetes que necesita. Lo que nos muestra ahí en el transport HTTPS. Acepto. Y listo. Después, voy paso por paso porque está programado para que use el comando sudo, pero no lo voy a hacer acá. Modificamos la lista de fuentes. Un segundo. Y luego tenemos que cargar la llave. Se quedó ahí. Vamos a hacerlo desde aquí. Y es 100 vnt unify.list. Permisión negado. Ya, ahora sí. Está atorando ahí un rato. Vamos a ver si... Si es porque no agregué bien el anterior comando. No, todo está bien. Qué extraño. Ok, vamos a probar agregándola por ahora. Y vamos a proceder a actualizar. Vamos con apt-get. A ver. No lo estoy viendo que lo esté aceptando el repositorio. Entonces lo que seguro es que necesita que lo lance todo el comando de golpe. Vamos a quitarle el sudo. Ya, ahora sí. Otra vez apt-get update. Y ahora sí están los repositorios de Unify. Eso es lo que quería ver acá. Muy bien. Entonces ahora también ya puedo hacer la instalación. apt-get install.
Unify y que acepte. Que instale todo lo que tenga que instalar. Muy bien, entonces finalmente inicio el servicio de Unify y veamos si funciona. Entonces está corre la IP, me acuerdo, 1023. Entonces me voy a mi explorador. Ahí está. Ah, perdón. Aquí. Abro un explorador y es la dirección IP en HTTPS, pero el puerto es el 8443. Entonces tiene un certificado no válido porque certificado autogenerado. Controlador va a ser, vamos a poner controlador 1. Le doy un nombre. Acepto. Si es que ya hubiera creado yo antes otro, podría desde aquí restaurar cualquier configuración. Vamos a darle. Perdón. Aquí hay algo peculiar que tiene Ubiquiti. Entonces esto no me sirve y de hecho voy a hacerlo de otra forma. Pero ustedes pueden crearse una cuenta en la nube, una cuenta de Ubiquiti, y pueden vincularlo con este controlador, y lo que va a hacer su controlador es que mientras que tenga internet, va a mandar la información al servidor de la nube, y ustedes desde internet pueden administrar su access point yendo al servidor de la nube. Entonces su servidor local, su controlador local se comunica con el de la nube, ustedes se comunican con el de la nube, y él sirve de intermediario para mostrarle lo que está pasando en su controlador. O sea, usted tiene un acceso remoto a su red. En mi caso, no voy a hacer ni una cosa ni la otra de momento. El administrador local. Y no me interesa ponerle correo. Me da la fuerza, me va a pedir un correo. Ahí está. Te dice, ¿querés de forma automática optimizar tu red? Por ejemplo, mejoras en la red inalámbrica. Sí, la idea es que quiero que mi controlador haga este trabajo, así que no hay ningún problema. Que se auto genere un respaldo, sí. Y me dice, por ejemplo, configurar equipo. Y ya se dio cuenta que tengo un equipo. Ya se dio cuenta que hay un equipo en la red. Entonces, vamos a aceptarlo. Y luego les muestro qué pasa cuando, conectando a otro equipo, vamos a ver qué pasa cuando se agrega un equipo cuando ya está instalado el controlador. O sea, esto no es solo de una vez. Me dice, por ejemplo, poner nombre de red Wi-Fi, prueba 1 y mi contraseña. Y aquí miren algo importante, dice combinar las redes de 2 GHz y 5 GHz en uno solo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos equipos, o incluso fabricantes te dicen, recomendamos que para que sepas a qué red te estás conectando,
crearle un SSID, perdón, a la red de 2.4 y crearle otro SSID a la red de 5 GHz. Así vas a poder saber a cuál te estás conectando. Ahora, la mayoría de los dispositivos clientes están pensados para priorizar las redes de 5 GHz si se puede, y si no, se van a la de 2.4. Entonces yo prefiero utilizar un solo SSID para que sea más transparente para el usuario. Muy bien, aquí está la información. Ideal es que se coloque en nuestro país, porque así saca información sobre cuál es la potencia máxima de transmisión y cuáles son los canales disponibles. Ahora, Bolivia es un país que no tiene muy pública esa información, entonces la mayoría de los fabricantes nos ponen un estándar normal, donde nos permite una potencia, la potencia máxima normalmente, aceptable, y nos deja tener los 11 canales de 2.4 y nos deja abiertos los canales de 5 GHz. Bueno, la zona horaria para que se generen los logs y todo lo demás. No quiero enviar la información a Ubiquiti. Y ya me muestran, miren, todo lo que en sí pueden monitorear ellos son su gateway, son hardware que ellos tienen. Bien, tengo uno de esos equipitos, después lo voy a buscar. Su switch es Ubiquiti, o sea, te permite tener un monitoreo general de tus dispositivos Ubiquiti. En mi caso tengo un access point, yo lo puedo encontrar acá. Bueno, primero mapa. Si yo tuviera un diagrama de la oficina, de mi casa, de lo que sea, yo podría subirlo a este servidor y podría utilizarlo para localizar mis diferentes access points. Obviamente no va a ser nada especial, es más para un tema administrativo. Si me voy a los dispositivos, fíjense que está en un modo naranja que dice Updating. Lo que pasa es que lo primero que hace es actualizar el access point a la última versión de firmware con la que trabaja este controlador. Entonces, el controlador descubrió un access point, automáticamente lo actualiza. Y yo no me sé de memoria los colores de las luces, pero lo que sí me acuerdo yo, por ejemplo, es blanco, significa no estoy usando controlador, no hay ningún controlador. Y estaba azul y blanco, ya cambió, ahora está azul constante. Significa que ya está si no me equivoco, es que ya está con un controlador, pero todavía está iniciando. Entonces vamos a darle un rato, tiene que terminar de actualizarse. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Ahí pueden verlo. Parece que ya está reiniciando. Se puso color blanco. Mientras pasa eso, voy a agarrarlo del otro access point. Por si acaso, cada fabricante, sus controladores, lo desarrollan para que sirvan solo con sus equipos, o sea, solo con sus marcas. No manejan otras marcas en sí. Así que si tienen una red mezclada con diferentes equipos de diferentes marcas, pues lamentablemente no van a poder usar el mismo controlador. Y así un controlador estándar no se tiene. Y vamos a agarrar otro cablecito de red. Aquí por ejemplo tengo otro access point. Coloco. Y miren, ya está color azul sólido. Eso normalmente en los Ubiquiti significa que está funcionando sin problema. Miren ahí, si lo ven atrás dice provisioning. Significa configurando, o sea, provisionando. Le está pasando todas las configuraciones que yo le quise dar. Vamos a poner aquí un ladito mi otro access point. Perdón. A ver, acá vamos a poner. Estos patch cores son un poquito duros. Entonces vamos a darle un ratito y ahí podemos ver cómo está uno y ahí está el otro. Entonces en teoría ya debería estar bien. Sí, tengo un access point. Está funcionando, está encendido. Incluso puedo ver que
Miren, puedo ver por canal, él solito se configuró. Este access point de aquí, ahorita dice que esta red está utilizando un solo access point, está en el canal 6 y en 5 GHz está usando el canal 149. O sea, él solito se configuró. Para que podamos revisar, voy a conectar aquí. Conectarle un adaptador de inalámbrico a mi computadora, pasa que es computadora de escritorio. Y no viene con adaptador inalámbrico. No, la red de Wi-Fi. Aunque la red es disponible. A ver, esto vamos a volcarlo un poco. Un segundo, voy a hacer un cambio rápido para que puedan ver lo que yo estoy viendo. Ahí está. Entonces ahorita busco las redes y ya tengo mi red prueba 1, al cual yo podría conectarme y tener acceso. Entonces este equipo, por ejemplo, es un equipo de capa 2 y está conectado a un switch, que este switch en este momento no le he puesto ninguna VLAN, no le he puesto nada especial. Entonces él no está haciendo nada en particular. Yo ahorita, por ejemplo, tengo esta red, que es Rivera, esa es la de mi casa. Voy a conectarme para mostrarles algo. Propiedades. Vamos por CMD. Entonces si yo hago un ipconfig, en el interfaz inalámbrico me está entregando la 1028. Muy bien. Me desconecto. Y ahora me conecto a la red prueba. No quiero que sea público. A ver si la puse bien la contraseña. Sí. Ahora estoy en la red prueba y vuelvo a verificar y sigo teniendo la misma dirección IP porque es un equipo de capa 2, o sea, es como un switch más. Simplemente que este switch es un poquito más fuerte, tiene más capacidad en el tema inalámbrico. Veamos qué pasó con el controlador y miren, ya aparezco yo como cliente Wi-Fi. Ahí está mi computadora. Figura como que todavía estuviera conectado, pero no. Experiencia Wi-Fi, dice 99/100, según ellos, estoy bienísimo. Como se dan cuenta, según la potencia de recepción, según el tema de señal ruido, por ejemplo, señal con este equipo, menos 41 dBm, muy buena señal. También puede estar a 1,5 metros de distancia, entonces no, tiene que estar bien. Y ahí está la velocidad que hemos negociado para comunicarnos. Veamos el otro access point que agregué. Fíjense, ya apareció el otro access point y dice pending adoption, adopción pendiente. Entonces, un access point nuevo, y esto va a aplicar para muchas marcas, no tiene un controlador. Entonces lo que él hace en su dominio de broadcast, pregunta si es que hay algún controlador de la marca. Entonces, idealmente no va a haber ningún otro. O sea, nadie me va a ganar a configurarlo. ¿Qué pasaría si lo asocio con el controlador equivocado? Pues tengo que ir al controlador donde se asoció y tengo que desligarlo de mi servicio. Por ejemplo, aquí. Desde acá, a ver, ¿dónde está? Manage device. Tendría que ser en olvidarlo. Aquí, forget the device, sería botarlo y el access point lo que va a hacer es desligarse, volverse a su configuración por defecto y volver a buscar un controlador. Si yo no tengo acceso al controlador, o ya no tengo el controlador, lo otro que puedo hacer es entrar por SSH al access point. Lo único malo, y desde SSH yo puedo cambiarle cuál es el controlador que se va a conectar. Lo que sí tengan cuidado, porque por defecto los access point de Ubiquiti tienen
Perdón, estaba adelantando. Tienen el usuario VNT y el password VNT. A ver, ¿cuál es la contraseña? Ajá. Ahorita ya me acabo de olvidar de la contraseña del controlador. Ahí voy, me olvidé ya la contraseña del controlador, no importa. Pero lo que necesitarían es la contraseña del controlador donde está asociado para poder ingresar. Si no tienen nada de eso, tienen que ir físicamente al dispositivo. Y el dispositivo va a tener, o tiene mejor dicho, ustedes lo puedan ver ahí, hay un ladito ven ese círculo negro al lado del conector, botón de reset, con el que ustedes pueden resetear el dispositivo. Ahora, si ustedes están utilizando un switch PoE, no pueden hacer el reseteo directo. Lo otro que pueden hacer es utilizar el inyector que viene con el dispositivo. Siempre es bueno tener uno a mano. Lo desconectan del switch, porque por ejemplo el access point tal vez esté instalado muy alto o en un lugar medio complicado. No tienen ustedes ahorita escalera o un andamio para subir. Entonces, se van ustedes con su inyector PoE que viene en la caja de los equipos y este va a servir para básicamente cualquier access point Ubiquiti. Y aquí abajito, ustedes lo conectan por PoE y todo y ahí pueden ver que tiene, perdón la pésima calidad de la cámara, pero tal vez vean, a ver, ahí se ve un pequeño agujero justo al medio. Ese es el botón de reset que también viene en el inyector de PoE. Entonces ustedes no tienen que subir hasta donde sea que esté el access point para resetearlo. Pueden hacerlo directamente conectándolo con el inyector. Muy bien. Ok, entonces yo ya tengo mi otro access point también. Lo que voy a hacer es darle clic y le digo adoptarlo y aparte actualizarlo. Me dice, este dispositivo va a ser actualizado de esta versión a esta versión, luego va a ser adoptado y va a tomar unos minutos, no hay problema. Ok, mientras se va actualizando, ¿qué más tengo? Tengo la estadística de tráfico que se va a ir rellenando conforme vaya usando mi red. Tengo insights, este es importante. Este me da más información respecto a todo lo que está pasando en mi red inalámbrica, por ejemplo, con mis clientes. Mis clientes inalámbricos también podrían ser clientes de tipo cableado si es que tengo switches. Entonces me permite tener una idea de más o menos qué está pasando en mi red. Aquí están eventos, qué es lo que ha pasado, un sistema de logs que me dice todo lo que está sucediendo en la red. Alertas en caso de que exista alguno. Help Center te va a mandar a soporte técnico. Y settings. Aquí después vamos a hacer otro laboratorio. Mañana vamos a hacer un laboratorio con radios, por ejemplo. Y podemos ver ciertas opciones más avanzadas. Por ejemplo, aquí creo mis redes inalámbricas. Si quiero agregar más SSIDs. Por ejemplo, quiero un nuevo SSID. Prueba 2. También va a ser, quiero que sea Enterprise, por ejemplo. Me va a pedir un radius. Le doy el radius por defecto. O puede ser tipo personal. Y le pongo una contraseña. Me dice qué frecuencia querés que utilice este SSID. 2.4 o 5. En qué access point querés que asocie. Ahorita solo tengo un grupo de access point, donde están todos los access points, pero puedo crear nuevos. Por ejemplo, podría crear un grupo que diga área 1 o edificio 1. Y ahí pongo todos los access points que están en el edificio 1. Hago otro para edificio 2 y decido, bueno, en el edificio 1 quiero estos SSIDs, en el edificio 2 quiero estos otros SSIDs. Puedo ocultar el SSID, cualquier otra cosa que se me pueda ocurrir respecto a red inalámbrica que puede proporcionar Ubiquiti. Pero ahora no vamos a saltar estas cosas porque después vamos a tener tiempo de hacer laboratorios con lo que son los perfiles de radio y así. Y vamos a aceptar acá. Vamos a agregar esta nueva
red inalámbrica. A ver qué dice. Ah, la red LAN. Eso no hay mucha diferencia porque no tenemos switches. Eso afectaría si tuviéramos switches y routers de Ubiquiti. A ver, ¿se creó? No, no se creó. A ver. Creo que porque le metí mano a otras cosas. Y no terminé de configurar. Vamos a hacerlo directo ahí. La red LAN. Grabar, ahora sí. Y va a pasar un poco de tiempo. Mis access points se tienen que provisionar. De hecho. Fíjense, provisionando. Los dos están provisionándose. Porque yo acabo de cambiar la red. Vamos a actualizar aquí. Vamos a encender y apagar el Wi-Fi para apresurar la búsqueda de redes o de reconocimiento de nuevas redes. Sigue provisionando todavía. Mientras tanto, mi segundo access point ya se agregó. Ya lo podemos ver a los dos de color azul. Sé que en la cámara no se ve muy bien, pero está en color azul. Y ahora están provisionándose. Tengan cuidado porque a la hora de provisionar un access point, pueden perder la conexión con los clientes. Entonces, ven, ya está prueba 2. Ya tengo mi segunda red inalámbrica. Ahora, estos equipos se van a colocar automáticamente en... Perdón. Se van a colocar automáticamente en modo de canal auto seleccionado. Pero ustedes pueden cambiar eso haciendo una configuración directa. Por ejemplo, puedo venir aquí, configuración, y yo le digo, perdón, acá, configuración, digo los radios, en de 2.4 está usando modo canal automático, quiero elegir yo el canal. En la potencia de transmisión está automática igual, yo quiero elegir el canal. El ancho de banda está en 20, puedo ponerlo en 40. El de 5 GHz puedo subirlo a 80. Que Sí, se sí, cambie de genial. pantalla. No estamos viendo. A ver, deme un Vale. segundo. Voy a volver a compartir. Ahora sí lo pueden ver. Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces aquí pueden, por ejemplo, configurar ustedes, seleccionar el canal, seleccionar el ancho de banda, seleccionar la potencia de transmisión si desean, para 2.4, para 5 GHz. Y bueno, van a tener diferentes cosas que ustedes puedan analizar a nivel inalámbrico, pero en general no se recomienda que ustedes dependan mucho de lo que diga su access point o su controlador. Vale la pena que ustedes igual hagan su propio análisis de espectro. Entonces lo que se hace es conseguir algún analizador de Wi-Fi. Hay diferentes, por ejemplo ahorita yo voy a probar uno. A mí el que me gusta es Insider, solo que es con prueba y un montón de cositas más. Vamos a probar por ejemplo este que viene integrado en Windows, veamos qué dice. Dame un segundito para que se instale. Que una consulta. Adelante. Con estos equipos Ubiquiti, ¿hay un límite de SSID que puedo crear? ¿O te lo da el fabricante, algo? Sí, cada equipo tiene su límite de SSIDs que están que pueden utilizar. Depende de cada dispositivo. Por ejemplo, podemos buscar de este que yo tengo aquí. Su modelo es, déjame que me acuerde, Unify AP-AC Lite. Unify AP-AC Lite. Entonces vámonos a la página web y veamos lo que nos dice la hoja de datos. A ver. Aquí está. Hoja de datos, datasheet. Y aquí busco mi producto específico.
Entonces Ubiquiti te ponen todo su gama de productos juntos. Entonces, vamos a buscar mi modelo. Ok, este es el que yo tengo. Entonces aquí me da cierta información, por ejemplo me dice el tipo de POE que va a utilizar, lo que puede soportar, soporta el estándar, soporta 24 voltios, tiene un puerto de giga, bla, bla, su potencia de salida máxima, las antenas que tiene, los estándares que puede soportar, y aquí está la cantidad de redes que va a poder manejar, que sería en total 8, que va a poder extinguir. Y en teoría, cantidad de usuarios concurrentes, 250. Entonces, tu equipo solito te va a decir por marca, te va a establecer qué podés utilizar de SSIDs. Normalmente va a ser múltiplos de 4, así 4, 8, 16. Vamos a ver ahora, este es mi analizador. Y estos analizadores lo que te van a mostrar, vos tenés que dejarlo que se ejecuten por un rato y te van a mostrar información, por ejemplo en este caso es la red de 2.4. Me va a mostrar los canales, cómo se están utilizando, desde donde estoy. Entonces puedo ver cada montañita que pueden ver, cada color diferente. Es una red diferente. Y veo que tengo varias en el canal 1, en el canal 6 y ninguna en el canal 11. Entonces yo pensaría que lo mejor es que en este lugar donde yo me encuentro, mi access point va a tener que estar en el canal 11. Ahora, eso es lo que está viendo ahorita mi adaptador. Si yo me voy de nuevo a mi controlador inalámbrico, un segundo. Si me voy a mi controlador, vamos a fijarnos en qué canal se encuentran estos dos equipos. A ver. Canal 1 y el otro está en el canal 6. De por sí ya estoy viendo yo de que no, o mi analizador no está bien, pero yo no veo que haya escogido las redes correctas. Veo que el canal, según mi analizador, el canal 1 y el canal 6 están ocupados y son justo lo que eligió utilizar mi access point. Igual puedo ver en 5 GHz. Y en este caso en 5 GHz parece que soy yo nomás. Y si no, puedo verlo aquí a más detalle. Por ejemplo, en 5 GHz lo que sí hay son... Donde está el canal 1, está mi red Rivera. También está la red prueba 1. La red prueba 1 también se ve en el canal 157, que es 5 GHz. Prueba 2 también en el mismo canal. Esto viene por parte del mismo access point. Eso a tener en cuenta, los SSIDs, por más que yo agregue nuevos SSIDs, van a trabajar sobre la misma frecuencia todos. Porque el access point utiliza la misma radio para transmitir los diferentes SSIDs. Aquí lo único que veo de especial son estos que dicen hidden, que significa que son redes ocultas. Pero creo que no son redes ocultas. Lo que pasa es que son las que reconoció mi adaptador de red antes de conocer el SSID. Entonces en realidad no son estas. Y pueden ver otros Rivera que son otros access point que yo tengo en la casa. Entonces aquí yo más o menos puedo ver cómo se encuentran los diferentes espectros. En 5 GHz, por ejemplo, todo está libre. Mis access point en 5 GHz están trabajando, por ejemplo, en un canal de 40. Yo acabo de ver de que el espectro está libre. Entonces lo que puedo hacer es cambiarlo. Lo cambio a 80. A los dos los pongo, perdón, este era el que estaba. A los dos voy y los cambio a 80 GHz. Vamos a darle un tiempito para que cargue. Una vez que haya cargado, tal vez veamos algún cambio en el espectro.
Creo que hubo una diferencia, la verdad que no lo estoy notando bien. Pero está bien. Ahora vamos a ver si lo cambio a 20, a uno de ellos. Vamos a ver si podemos ver una diferencia más clara. Pero al yo tener un canal más libre, como es el de 5 GHz, o una frecuencia más libre, perdón, tengo la posibilidad de poder expandir el recurso y así voy a poder sacar mayores velocidades. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. La elección del canal siempre va a ser automática o no. Ustedes pueden elegirla. Por ejemplo, acá yo me voy a mi dispositivo, canal automático, o yo le digo el canal. Por ejemplo, lo quiero mandar a al canal 11 y lo quiero mandar al canal 52. Después vamos a explicar de qué es eso que dice DFS. No se preocupen. Y por ejemplo en 2.4 solo veía 1 y 6. Uno de ellos tarde o temprano va a tener que moverse al canal 11. De paso así vemos si de verdad no hay nadie en el canal 11 o es que mi analizador de Wi-Fi por algún motivo no está viendo el canal 11. Está provisionando, que atrás pueden verlo el access point que está cambiando de modo. Pero no, ustedes pueden cambiar la frecuencia o el canal de su dispositivo, no hay ningún problema. Normalmente en implementaciones con equipos Ubiquiti, por ejemplo, yo recomiendo que ustedes elijan los canales en cada dispositivo. Gracias por la pregunta. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Creo que este analizador con el que viene Windows medio malo. Acaba de desaparecer todas las señales de 6. O bueno, tal vez sean las que estaba utilizando en ese access point. Muy bien, no veo más preguntas. No, si no hay dudas, quedaríamos aquí por hoy día y continuamos el día de mañana con otra práctica ya para ver la parte de autenticación con radios. Listo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por asistir, que pasen buena noche.